de los tiempos del Nuevo Testamento, las competencias atléticas eran populares, por lo que tiene sentido que el escritor de Hebreos comparó la vida cristiana con una carrera. Seguir a Cristo no es una caminata en el parque. Seguir a Cristo no es lo que muchas veces tú y yo pensamos que es un caminar de rosas rojas. Hemos escuchado comentarios por ahí que la gente dice que sí, que caminamos en Cristo, pero que aunque este camino lo pudiésemos comparar con un camino de rosas, tiene espinas. Porque el caminar de Cristo, hermanos, es un caminar de un continuo sacrificio. Es una vida de disciplina. Es una vida, alabanza al que vive para siempre, en donde tú y yo continuamente necesitamos la guianza, la dirección de Cristo en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo. Qué maravilloso saber que en este camino el Señor no nos ha dejado solos. Qué maravilloso es que su palabra dice que Él no nos ha dejado huérfanos, que en el momento en que Él físicamente ya no iba a estar con sus discípulos, les dio una garantía y una palabra de fortaleza y de ánimo de que enviaría a otro consolador que estaría con ellos para siempre, el cual convence al hombre de pecado, de verdad y de justicia, el que nos da la fuerza, la fortaleza, el poder, la coraza que tú y yo necesitamos para poder seguir hacia adelante, independientemente de las circunstancias que tú y yo podamos experimentar en este caminar. Entonces, en esta mañana tú y yo podemos regocijarnos cuando leemos versículos como estos y como el escritor de los Hebreos quiere animarnos al decirnos que hay una nube de testigos, que hay hombres y mujeres, mis amados hermanos, que experimentaron tantas cosas en su llamado de parte de Dios, pero sabían que el que había llamado era fiel. Sabían que el que había llamado estaba con ellos. Sabían que el que había llamado es un Dios justo, es un Dios de poder, es un Dios veraz, es un Dios que cuando habla su palabra se cumple. ¿Por qué? Porque el Dios a quien tú y yo le servimos no es hijo de hombre para que mienta ni se arrepienta, sino que su palabra es fiel para siempre. Su palabra es verdad. Su palabra, hermanos, aleluya, tú y yo tenemos la garantía de que a esta hora se cumple. Posiblemente no en mi tiempo, no en tu tiempo. Hay procesos que Dios permite en nuestras vidas que posiblemente tú y yo no podamos entenderlos, pero podemos confiar porque sabemos que tenemos a un buen Padre. A un buen Padre que está presente. A un buen Padre que suple, a un buen Padre que bendice, a un buen Padre que desea lo mejor para sus hijos, a un buen Padre que aún antes que tú y yo expresemos la palabra ya Él la conoce y por lo tanto tú y yo podemos descansar en Él a esta hora. Alabado Dios. Entonces, cuando conocemos el carácter de Dios, es por eso que batallo tanto yo con la iglesia, con la congregación, con hombres y mujeres. Porque la única forma de tú y yo poder correr esta carrera con resistencia es conociendo el carácter de Dios. Dios no es como tú y como yo. Dios no cambia. Él no es variable. La palabra dice que los caminos del hombre son inconstantes en todo el tiempo. Porque la gente se levanta de buenas hoy y a ratito está de mal humor. A ratito está llorando. A ratito estamos molestos. Parecemos a veces personas bipolares por tantos cambios que experimentamos, pero Dios es firme. Entonces, cuando tú y yo conocemos el carácter de Dios y sabemos que a veces sus llamados traen retos a nuestras vidas, tú y yo podemos correr este camino con confianza porque sabemos que es Él el que ha trazado el camino. Sabemos que Dios va al frente nuestro. Sabemos que Él ya conoce el camino y que por lo tanto tú y yo podemos seguir sus pisadas con toda confianza a esta hora. Así que leí estos versículos tan preciosos de Hebreos capítulo 12 en esta mañana, porque al escritor comparar nuestra vida con una competencia atlética, él quería que tú y yo entendamos que hay algunos componentes que son necesarios en nuestras vidas. ¿Hay algún atleta aquí en esta mañana? Qué bueno que no escuché ningún amén. Porque el atleta requiere de sacrificio, requiere de disciplina, requiere de una dieta estricta. Hay cosas que el atleta no puede hacer como cualquier otra persona porque su cuerpo
necesita esa disciplina para poder resistir la competencia. Y el escritor de Hebreos hace una comparación de nuestra vida cristiana con la de un atleta, de un hombre y mujer que tienen que estar en entrenamiento todo el tiempo. Uno de los hombres que hacen competencias de carrera, un moreno de Jamaica, dice que él entrena 4 años para correr 9 segundos. Para que simplemente tú y yo podamos entender qué tanta disciplina requiere esa competencia, esa carrera. Y a veces hay hombres y mujeres que se sientan en ese lugar esperando que Dios simplemente abra las ventanas de los cielos y continuamente esté derramando bendición sobre nuestras vidas cuando no hay una respuesta tuya y mía, cuando no hay una búsqueda, cuando no hay una disciplina, cuando a veces ni practicamos las disciplinas espirituales que Dios pide de nuestras vidas para que tú y yo podamos tener esa conexión con nuestro Padre. Entonces, al comparar nuestra vida con la vida de un atleta, qué tan importante es que tú y yo podamos entender que para resistir este camino se necesita una vida de oración, una vida de la lectura de la palabra del Señor, que cuando tú y yo oramos es esa oración la que hace nuestro corazón sensible para poder recibir la palabra de Dios y entender que en todas las áreas de nuestra vida, todos los días Dios está trabajando. Entonces esta palabra no se vuelve gravosa, esta palabra no se vuelve pesada. Entonces tú y yo podemos entender el llamado de Cristo cuando Él dice que el que quiere venir en pos de mí, lo primero que necesita hacer es negarse a sí mismo. Quiere decir que tú y yo aquí ya no mandamos. Quiere decir que aquí tú y yo ya no somos jefes. Eso quiere decir que desde el momento en que tú y yo aceptamos a Cristo como nuestro único y exclusivo Salvador, porque es que queremos los beneficios de la salvación, pero no queremos al Señor, y el Señor es el que manda. Entonces le decimos al Señor: rindo mis derechos, rindo lo que soy delante de ti y tomo mi cruz todos los días y te sigo. Esa cruz, hermanos, es tipo de muerte. Es tú y yo entender que hemos tomado una decisión consciente de seguir a Cristo hasta la muerte, porque Cristo no tomó aquella cruz aquel día en camino al Gólgota para ir a una fiesta. Él tomó aquel día aquella cruz para que en aquel momento nuestras vidas, hermanos, recibieran el regalo más grande, que ha sido el perdón de nuestros pecados y la salvación de nuestra alma. El Señor no tenía que haberlo hecho, pero lo hizo por amor a ti y a mí. Entonces ahora tú y yo recibimos el mismo llamado de rendirnos, de negarnos, de tomar nuestra cruz y seguir a Cristo todos los días de nuestra vida. Entonces es importante que tú y yo podamos correr esta carrera con resistencia y con perseverancia y entender que no lo estamos haciendo solos, sino que el escritor de Hebreos nos anima en esta mañana y nos dice: hay una nube de testigos. Y esa nube de testigos tú y yo la vemos en el libro de Hebreos capítulo 11, de los versos 4 al 38, cuando nos da una lista que a mí me gusta llamar la lista de los héroes de la fe. Hombres y mujeres que fueron procesados por Dios, llamados por Dios, que las cosas que Dios pidió de parte de la vida de aquellos hombres, hermanos, no fueron tareas fáciles. Pero lo que le daba a aquellos hombres y a aquellas mujeres firmeza era que el que había hablado había sido Dios. Y ya voy a ir aterrizando este vuelo en esta mañana. Pero el domingo el Señor hablaba unas palabras a mi corazón y me decía que el buen maestro, el buen predicador, no solamente define la fe, sino que también la describe. Hebreos 11:1 dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pues ¿cómo puedes tener certeza en algo que no ves? En algo que no puedes palpar. Aquí ninguno de nosotros nos atreveríamos a ir a la corte o formar parte de un jurado sin tener evidencia palpable. Es más, ni aceptarían tu caso, porque cuando tú piensas en este versículo nos está dando información en una forma legal
hablando de evidencia. Y evidencia es algo que tú puedes ver, que tú puedes tocar, algo que te da la confianza de saber y decir, ¿sabes qué? Puedo demandar a ese individuo porque tengo toda la información y evidencia que a mí me va a dar un buen resultado favorable. Pero entonces Dios, que no obra como el ser humano obra, Él dice, yo quiero que tengas certeza y quiero que tengas convicción. Y esa clase de fe que Dios pide de nosotros, hermanos, no es una fe ciega. No es una fe que la gente a veces habla por ahí como que le estamos creyendo a Dios a ciegas. No, tú y yo creemos a esta hora porque sabemos que el que está parado atrás de esa palabra que se ha hablado es el Dios poderoso. Es el que sostiene el universo en la palma de sus manos, el que hizo todas las cosas con tan solamente decir la palabra. Entonces, cuando tú y yo escudriñamos esta palabra tan maravillosa, podemos pararnos a esta hora y posiblemente no entender nuestro proceso presente, pero saber que Dios está con nosotros. Saber que Dios está trabajando. Saber que le servimos a un Dios que sana, a un Dios que salva, a un Dios que liberta, a un Dios que rompe cadenas, a un Dios que está en medio de nuestra tormenta y que tú y yo podemos descansar a esta hora. ¿Y cómo sabemos esto? Porque Hebreos 11:1 no solamente nos define lo que significa la fe, sino que nos da ejemplo suficiente por medio de la vida de cada uno de esos hombres que Dios llamó y que esa palabra se cumplió. Así que en esta mañana yo podría quedarme aquí un buen ratito y darte todos los ejemplos, que no lo vamos a hacer, ¿no? Pero cuando te vas al capítulo 11 de Hebreos puedes regocijarte cuando ves ejemplos como la vida de Abel, de aquel joven que ya sabía cómo mover el corazón de Dios al saber que su Dios merecía excelencia. Entre dos que ofrecen sacrificios, el sacrificio de Abel fue aceptable porque llegó al corazón de Dios. Tú y yo venimos a este lugar. ¿Con qué disposición venimos? ¿Con qué comportamiento? ¿Con qué actitud? Porque a veces llegamos a este lugar y decimos, vamos a ver qué me van a dar en esta mañana. Más vale que los cánticos estén buenos. Más vale que el mensaje toque mis emociones. Tú y yo no estamos aquí para tocar emociones. Le servimos a un Dios de poder. Y cuando entramos por esas puertas, su palabra dice que entremos con acción de gracia, con reconocimiento de que nuestro Dios merece nuestra alabanza. Hermanos, Dios no necesita tu alabanza, la merece. Es de Él. Estamos vivos por su misericordia. Nos levantamos en esta mañana porque Dios ha sido bueno. Nuestros órganos funcionan, hermanos, porque así a Dios le pareció. Entonces, cuando tú y yo venimos a este lugar, le damos al Señor nuestra alabanza, nuestra adoración. Le decimos al Señor, pongo mi vida a tu servicio. Haz conmigo y a través de mí como tú quieres. Tú y yo venimos a este lugar a traerle algo al Dios del cielo y Él en su misericordia, hermanos, derrama bendición hasta que sobreabunda. Hay ejemplos de Enoc. La Biblia dice que Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque se lo llevó Dios. ¿Y por qué se lo llevó Dios? Porque tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Porque Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque para agradarle y para acercarnos a Él tenemos que creer que Él existe. Alabado Dios. La Biblia está llena de hombres y de mujeres que le creyeron a Dios. Esto no quiere decir que porque no fue llevado vivo, que todos vamos a ser llevados vivos. Hay una posibilidad de que tú y yo experimentemos muerte, pero qué maravilloso es saber que nuestra vida está segura en las manos del Señor. Qué maravilloso saber que si el Señor viniera a esta hora, tú y yo sabemos y tenemos garantía de que nuestra vida se irá a la presencia del Señor. Y eso, hermanos, trae paz.
Eso trae seguridad, eso trae tranquilidad a nuestras vidas, el saber que nuestras vidas están escondidas en sus manos. Hay hombres como Noé, que en medio de caos, que en medio de maldad, que en medio de rebelión, que en medio de rebeldía, que en medio de que la Biblia dice en Génesis 6:6 que todos los designios del hombre eran continuamente hacia la maldad, Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Génesis 6:8. ¿Cómo está viviendo el mundo hoy en día? Mis amados, si no se ha dado cuenta, el mundo está en caos. Las familias están destrozadas. El crimen, las drogas, el narcotráfico, la prostitución, la maldad, cosas que a veces quieren tocar las puertas de nuestras congregaciones, y Dios nos ha dejado con un propósito. ¿Y cuál es el propósito de la iglesia? Que en medio de tanta oscuridad tú y yo podamos ser la luz del mundo. Que en medio de tanta maldad tú y yo podamos ser la sal de esta tierra, la que preserva, la que corta la contaminación. Tú y yo, hermanos, hemos recibido un llamado de parte de Dios que en medio de este mundo quebrantado, tú y yo podamos levantar el nombre de Jesús en alto y todavía proclamar las buenas nuevas de salvación, que Cristo salva, que Cristo liberta, que Cristo, hermanos, desea la salvación del hombre, y ese mensaje se nos ha confiado a ti y a mí, y su palabra dice que tenemos que proclamarlo a tiempo y fuera de tiempo. La iglesia no puede andar ociosa, mis amados. La Biblia dice que el soldado que ha sido llamado por Cristo no puede estar entretenido en los negocios del mundo con tal de agradar a aquel que lo llamó. Tenemos un trabajo que hacer entre tanto que nuestro Salvador viene por nosotros. Así que Dios está buscando hombres y mujeres como Noé, que en medio del caos que se avecina a toda esta humanidad, tú y yo podamos proclamar el mensaje de Jesucristo. La gente pensaba que Noé estaba loco. Se burlaban y se reían de él porque Dios había advertido acerca de algo que nunca había sucedido. Y mientras aquel hombre, hermanos, estuvo construyendo por tanto tiempo, la Biblia dice que cuando Dios dio instrucciones, se metieron sus 8 familiares, porque 8 personas fueron salvas y un montón de animales. Y Jehová cerró la puerta. Porque cuando Dios cierra la puerta, no hay nadie que la abra. Y cuando Él la abre, no hay nadie que la cierre. A veces la gente quiere vivir en 2 aguas. Queremos jugar con el Señor. Entramos y salimos de la iglesia. Y su palabra dice en 2 de Pedro 3:9 que el Señor no ha venido, hermanos, no porque Él retarde sus promesas, según algunos la tienen por tardanza, sino que nuestro Padre Celestial es paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor no ha venido porque todavía hay almas que necesitan salvación. Y esa chamba se le ha dado a la iglesia de Jesucristo. Tenemos trabajo que hacer como Noé. La Biblia dice en el libro de Mateo capítulo 24 que así como en los días de Noé comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, así también será la venida del Hijo del Hombre. La gente anda entretenidos, hermanos, en tanto pecado y en tanta maldad. Movimientos tan pequeños están efectuando tantos cambios en el mundo, en el gobierno, y la iglesia anda desapercibida y dormida. Yo no sé qué es lo que está pasando en Mexicali, pero en Nueva York ahorita se levantó una ley donde las mujeres pueden abortar hasta los 9 meses. Y la razón por la que eso se está inventando es porque permiten que los niños puedan llegar hasta esa gestación de 9 meses para quitarles sus órganos y hacer negocio de esas cosas. El movimiento homosexual, que es un movimiento tan chiquito, está haciendo tanto cambio en el mundo entero. Y la iglesia tiene miedo de hablar, tiene miedo de predicar, tiene miedo de incomodar. Yo no me meto, yo no tengo nada que decir. Mientras no afecte mi casa, mis hijos, yo no tengo ningún problema. Y esa, hermanos, es una actitud incorrecta. La verdad incomoda, e incomoda a tal grado que llevó a Cristo a la cruz. Eso no quiere decir, hermanos, que las verdades se van a decir sin amor. Tenemos que predicar las buenas noticias de salvación con amor, que el hombre entienda que Cristo les ama, pero que no ama su pecado. Y tenemos un mensaje que proclamar. En esta noche podríamos hablar de hombres y mujeres como Abraham y Sara,
como Isaac, como Jacob, jóvenes como José, los padres de Moisés. Hay tantos personajes, mis amados hermanos, en esta palabra tan preciosa, que son testigos oculares para ti y para mí en esta mañana, que pueden fortalecer nuestra fe y nuestra confianza en Dios, que fueron llamados, que fueron procesados por Dios, que no entendieron la palabra en su momento, pero la creyeron. El Señor quiere que tú y yo tengamos fe en Él, confianza en Él, y después la forma en cómo tú y yo respondemos describe lo que es esa fe. La fe no se puede ver, se ven como tú y yo vivimos. El amor no se puede ver, pero se ve cuando tú y yo lo reflejamos. El viento tú y yo no lo podemos ver hasta que no lo vemos en acción. Entonces su palabra en Hebreos 11 y 12 nos dicen que a esta hora tú y yo podemos poner nuestros ojos en el blanco, en Jesús el perfecto, y seguir sus pisadas a esta hora. ¿Por qué? Porque el Señor no solamente nos ha hablado con palabras, sino que nos los ha demostrado con hechos. Él no tuvo que pasar aquella cruz por ti y por mí, pero lo hizo sin pensarlo dos veces, porque era necesario, de acuerdo a Isaías 53, que aquella semillita cayera en tierra y fuera sembrada en las profundidades para que diera mucho fruto, y ese fruto somos tú y yo a esta hora. Hombres como Sara y como Abraham, de los personajes que tanto me encantan a mí en la Biblia, en donde el Señor en Génesis 14 le habla una palabra a Abraham y le dice: voy a hacer de ti una descendencia incontable como las estrellas del cielo y la arena del mar. Y se lo dice cuando todo está en su contra. Cuando Abraham es un anciano, su esposa es una anciana, su esposa es estéril, la costumbre de la mujer la había perdido, pero Dios había hablado. Y pasan los años, porque a veces Dios habla y tú crees y yo queremos que Dios obre instantáneamente, porque vivimos en una cultura en donde metes el café a la microondas y en un minuto está hecho, en donde ya la sopa no tiene que ser procesada porque la compras en vaso y ya está. Pero la palabra de Dios dice que cuando Dios habla nos hace pasar por el proceso, porque en el proceso hay lección de vida. En el proceso hay madurez. El proceso permite que tú y yo miremos al Señor. El proceso permite que tú y yo podamos aferrarnos a su palabra a esta hora y saber que Dios, como Padre perfecto, sabe lo que es mejor para nosotros. ¿Cuántos son padres aquí? Y le decimos a nuestros hijos: obedezcan porque soy papá y mamá. Ustedes no están para cuestionar. Y si no les gustan las reglas de la casa, siempre amenazamos que saben dónde está la puerta. ¿Verdad que sí? El Señor aquí no amenaza a nadie. El Señor quiere que por voluntad propia tú y yo queramos obedecerle porque le amamos. ¿Y sabe qué es lo maravilloso, hermanos, del Dios a quien tú y yo le servimos? Que tú y yo, como hombres y mujeres terrenales, lo que más queremos de nuestros hijos es obediencia. Dios también. Dios también quiere obediencia. Y la Biblia dice que si tú y yo, siendo padres malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más no dará el Señor el Espíritu al que se lo pida a esta hora? Dios sabe bendecir a sus hijos. Y aunque pasó un proceso en la vida de Abraham y de Sara, aunque pasaron años, aunque Sara quiso intervenir, aunque Sara quiso darle una ayuda a Abraham, aunque la manda, bendito Dios, lo manda que se acueste con otra mujer. Y Abraham, bien mandado, fue: bueno, si tú quieres. Y aquello, hermanos, trajo consecuencias hasta el día de hoy. Porque Dios no quiere nuestra intervención, Él no quiere nuestra ayuda, Él quiere nuestra confianza. Lo que Dios ha planeado y trazado siempre se va a cumplir, porque el que lo habló fue Dios. Y el último personaje que quiero darte en esta mañana es la vida de Moisés. El hombre que la Biblia describe en Números como el hombre más manso del mundo. Aquel hombre que cuando están pasando tantas cosas en Egipto, porque la Biblia dice que el nuevo faraón que vino no conocía todas las hazañas que Dios había hecho por medio de la vida de José.
Aquel pueblo que estaba creciendo, se le había dado una sección en aquel lugar donde se llamaba Gosén, donde había pan, donde había bendición, donde había abundancia. Y se da cuenta el nuevo faraón que los hebreos continuamente están creciendo y se preocupa. Veo que esos hombres se multiplican todos los días, se van a hacer fuertes y en cualquier momento se van a levantar en contra de nosotros. Manda a que todos los varones de 2 para abajo sean asesinados. Y aquel día se levanta aquella palabra, aquel decreto, aquel edicto, como tú y yo queramos llamarle en esta mañana. Y los padres de Moisés escondieron a aquel bebé, siendo de 3 meses, porque decían, este bebé está tan hermoso que no podemos matarlo. Y yo quiero que usted entienda algo en esta mañana, hermanos. Dios puede obrar en tu necesidad ahora mismo. Dios puede responder. Dios puede hacer el milagro. El asunto aquí es que Dios a veces necesita pasarnos por el proceso para que tú y yo podamos entender y apreciar lo que Él está haciendo. No es lo mismo el hijo que vive en casa y no paga renta. No es mismo el hijo que vive en casa y no paga agua ni paga luz. Le duele hasta que tiene que pagar los biles. Entonces tú y yo pedimos, pero no hay una respuesta de fidelidad de parte nuestra para con Dios. Entonces Dios permite que nuestras vidas sean procesadas para que siempre tú y yo podamos aprender lo que el Señor quiere enseñarnos. A la edad de 3 meses, cuando aquel niño hermoso, gordito, precioso, se da cuenta Miriam que están las princesas y las doncellas en el río Nilo bañándose aquella mañana, va a poner a Moisés en aquella canasta. Aquel chiquito hermoso llega hasta los brazos de aquella princesa. Y la misma gente que estaba asesinando a todos los hebreos va a ser la misma gente que Dios va a usar para que críen al que Dios va a levantar como libertador. Eso es lo que nuestro Dios hace. ¿Tú quieres matar a todos los niños hebreos? Yo te voy a meter a uno, faraón, debajo de tus propias narices y tú lo vas a preparar para mis propósitos. No hay nadie que detenga lo que Dios va a hacer. No hay nadie que interrumpa lo que Dios va a hacer. Lo único que Dios espera en esta mañana es que tú y yo podamos confiar en su palabra, porque no es cualquiera el que está parado detrás de esa palabra, es el Dios del universo. ¿Sabe por qué el hombre jura? Te lo juro, por esta. Por mi mamacita, bendito, un montón de mamás iban a estar muertos por los juramentos de nosotros. Porque somos mentirosos, pero Dios no miente. Es pues la fe, la certeza, la evidencia de lo que no se ve, pero una convicción firme de que se cumplirá, porque el que la habló es el Dios que sostiene al mundo en sus manos. Esa es la fe y la garantía que tú y yo tenemos a esta hora de que Dios no falla, Él no cambia, Él no miente, no es variable y podemos descansar en sus brazos en esta mañana. Póngase de pie. Maravilloso Dios. Corriendo con resistencia y con perseverancia, porque Dios va al frente nuestro en esta mañana. Hacemos una oración para entregarle esta parte al que sigue, dándole gracias a Dios, hermanos, porque Dios está con nosotros. Yo no sé cuál es tu situación, no sé cuál es tu circunstancia, yo conozco la mía, pero en medio de las mías yo puedo descansar en Dios. Padre Santo, Padre bueno, Dios de amor, Dios de infinita gracia y misericordia, te damos gracias en esta mañana. Gracias por el privilegio de adorarte, de servirte, de amarte, Señor amado, de poder llegar a tu casa para inquirir en tu santo templo y para contemplar tu hermosura, Padre. Gracias por este tiempo, gracias por los cánticos que tus hijos entonaban en esta mañana. Gracias por tu palabra. Tu palabra es medicina a nuestros huesos. Tu palabra nos fortalece, tu palabra nos alienta. Tu palabra, Señor amado, nos anima y nos encamina a seguir hacia adelante. Tú conoces a tus hijos en esta mañana, conoces sus luchas, conoces sus dificultades, conoces las situaciones con las cuales han venido en este lugar en esta mañana.
Te pedimos que seas tú extendiendo tu mano de misericordia, tu mano de salud, tu mano de amor, tu mano de bondad, Padre, y que obres en cada petición, en cada necesidad, como solamente tú sabes hacerlo, y conforme está en tu misericordia, Padre, obrar a favor de nuestras vidas. Fortalece nuestra fe, fortalece nuestra confianza en ti. Posiblemente muchos están como los discípulos en medio de aquella tormenta que se levantó en el mar, olvidándose ellos que en el principio dijiste, crucemos al otro lado. Y en el proceso de cruzar al otro lado, Padre, a veces se levantan tormentas, a veces se levantan vientos contrarios que se vuelven distracción y nos olvidamos de lo que tú has hablado previamente. Así que en esta mañana nos despojamos de todo peso de pecado que nos asedia, que nos persigue, pueda que sea pecado oculto, idolatría, falsas enseñanzas que hemos aceptado como que fueran ciertas. Nos despojamos de todas esas cosas, Padre, y ponemos nuestra mirada solamente en ti, porque tú eres fiel, porque tú eres justo, porque tú eres verdadero, porque tú eres el único Dios que se sienta en esa categoría por sí solo y que vale la pena, Padre, confiar en ti a esta hora. Bendice a tu iglesia en esta mañana, bendice a los pastores de este lugar, al liderazgo de esta congregación. Ayúdanos a seguir hacia adelante hasta que tú vengas por nosotros, Padre. Todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de nuestro Salvador, a quien amamos y honramos a esta hora. Amén, Señor, amén. Dios les bendiga en esta mañana y muchas gracias por la confianza de poder compartir el consejo de la palabra del Señor. Pues muchas gracias por la palabra del Señor y sabemos que es y va a ser de bendición para nuestra vida. Bueno, tenemos ahora, pueden tomar su lugar. Tenemos rápidamente algunos anuncios. Pues las actividades de la semana, ¿verdad? Las reuniones, varones, mujeres, jóvenes, niños, ¿verdad? Así que ya lo sabemos, estar atentos a asistir, compartir. Pero también tenemos algunos eventos especiales. Tenemos por ahí, si no mal recuerdo, una hamburguesada de parte del grupo de jóvenes. A ver, jóvenes, ¿dónde están? Va a ser el sábado 29, viernes, perdón, estoy con otra cosa. Viernes 29, la hamburguesada. Ya me pusieron otra cosa, ahorita nos regresamos a ese. Sí, ¿a qué hora va a ser? No veo, falta el 7. De las 7, ¿sí? A partir de las 7 va a haber hamburguesada, va a haber alabanza, va a haber música, sodas, hamburguesas con papitas, el combo, ahí 70 pesos el combo. Así que si alguien está interesado en venir a apoyar al grupo de jóvenes porque van a tener su congreso, ¿verdad? 70 pesos, hamburguesa, papitas y soda. Perfecto. Ahí está. No te vayas al Cars, ¿verdad? Ni en otro lugar. Vente a apoyar al grupo de jóvenes. Y aquí con Ani o con Luis, ellos van a estar anotando ahí, ¿verdad? No sé si te hagan boletos o si no, ahí te van a estar anotando para que te aparten tu combo. ¿Ok? Viernes 29 de noviembre. De octubre, perdón, no, que estoy leyendo acá también. De octubre va a ser la hamburguesada del grupo de jóvenes. También queremos invitarte al seminario que va a haber de mujeres con propósito más que apariencias. Va a ser el sábado 6 de noviembre de 10 de la mañana a 5:30 de la tarde. Repito, más que apariencias, seminario para mujeres. Vamos a tener las oradoras Patti Medina, ¿verdad? De los hermanos Medina, que también ya ha compartido con las mujeres, la copastora Saraí Luna, la psicóloga Salcanova Clemenzao y la esposa del pastor Rebeca Martínez. Así que va a haber boletos. Si él está interesado, acérquese con Sara ahí para que le vaya anotando. Ahorita no hay todavía boletos, pero anótate ahí para que apartes tu lugar. No va a tener ningún costo. Puedes invitar, pero perdón. No traigo mi lente, les digo. Sábados, 130 la cooperación. 130 la cooperación. Sí, va a tener costos. Disculpen, es para nada más recuperar
es que va a incluir comida, así es. Así que, pero ya me cuatrapié todo. A ver, vamos a tranquilizarnos. Entonces, 130 va a haber alimento, ¿ok? Más información con Saraí. Ahí va a estar aquí en la entrada para que se vayan anotando. Repito, ahorita no hay boletos, pero anótese para el próximo domingo entregárselos, ¿ok? Más que apariencia, va a estar muy bien. Siguiente, por favor, anuncio. También va a haber un evento para los niños, guerreros de luz. Efesios 5:8, más ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz. Va a ser el sábado 30 de octubre de 1 a 3 de la tarde, ¿verdad? Vamos a tener un evento aquí con los niños, ¿verdad? Para que aprendan ellos que nosotros como cristianos no celebramos Halloween, sino que somos luz, no compartimos las tinieblas, sino que andamos en la luz. Así que te esperamos, trae a tu niño, no va a tener ningún costo. De 3 a 11 años va a haber juegos, va a haber una película, van a tener su snack. Así que te invitamos a que lo traigas, a que aprenda y a que sea bendecido, ¿ok? Pueden traer también amiguitos, vecinitos, sobrinos, nietos. Así que tráigalos. Sábado 30 de octubre de 1 a 3 de la tarde, de años de 3 a 11. Guerreros de luz. Siguiente, por favor. No sé si hay otro más. Ya son todos. Bueno, nada más recordarle, afuera va a haber venta de comida, tacos de guisado. Si no me recuerdo, dijeron que había de chicharrón, de machaca, de nopales. Y ya se me fue todo lo más. ¿Qué más había? Pero ahí va pregunta. Va a estar bien rico el desayuno para los que no han desayunado. Y queremos saber si hay alguien que nos esté visitando por primera vez en esta mañana. Levanta tu mano. ¿Tenemos alguna visita? Creo que todos somos de casa, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, si alguien necesita un sobre para los diezmos y ofrenda, levanta su mano y se los van a hacer llegar. Y mientras que lo entregas, pues, ¿qué les parece si nos despedimos con un canto? Y mientras, pues vamos a bendecir las ofrendas y diezmos. Señor, te pedimos que bendigas cada ofrenda, cada diezmo que se va a levantar en esta mañana, Señor. Te pedimos que lo multipliques, que sea de bendición para tu iglesia. Señor, te damos gracias y recibe la gloria y recibe la honra en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tu nombre es Cristo. Puedes ponerte de pie. Gracias, Señor. Todas las naciones hablan de tu nombre, todos se han creado, confiesen que eres Dios. Todas las criaturas se rinden a tu nombre, todo el firmamento confiesen que eres Dios. Confesamos que tú eres santo, confesamos que tú eres digno, confesamos que tú eres santo. Inigualable eres tú, tu nombre es Cristo, es poderoso, tu nombre es digno, Rey asombroso, tu nombre es Cristo, Dios poderoso, tu nombre es digno, Rey asombroso. Todas las naciones hablan de tu nombre, todos se han creado, confiesen que eres Dios. Todas las criaturas se rinden a su nombre,
Vamos a cantarle a Él. Cantaré, gritaré, gloria, gloria. Cantaré, gritaré, gloria, gloria. Hey. Cantaré, gritaré, gloria, gloria. Oh, oh, oh. Cantaré, gritaré, gloria, gloria. Nadie como nuestro Dios, grande, poderoso, digno de la gloria y la honra. Y su nombre es Cristo. Oh, hey. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es Cristo, Rey asombroso. Grande es nuestro Dios. Estamos despedidos. Que el Señor te guarde, que el Señor te bendiga. Saludo al que está a tu lado de puño. Saludo japonés de lejos, pero despidámonos. Dios les bendiga.